Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar para que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta hoy y las que vienen, porque yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video, y si tienes algún pedido de oración también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que consultes tu signo ascendente. En la descripción del video hay la manera como calcular el signo ascendente. También hay un decreto para abrir caminos y otras cosas súper especiales para ustedes. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial. Mira, ese angelito te está diciendo: el retiro avivará tu corazón. Hay cierta situación que tú estás atravesando en este momento y estás como con las narices demasiado metido o metida en ese problema. Bueno, este angelito te está invitando a tomar un poco de distancia para poder mirar desde otra perspectiva ese problema que tienes en este instante y poder tomar una buena decisión, mirar el panorama como de más arriba y así puedes ver todos los factores de este problema, todo lo que está involucrando ese problema, esa situación, y así tomar buena decisión, una buena determinación. A veces lo más sabio es tomar distancia ya, tomar distancia, no estar como tan ahí, tan metido en el problema, en la dificultad. Hazlo. A eso es lo que te está invitando este angelito el día de hoy. Bueno, ahora vamos con mis queridos y queridas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero en este instante, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial es una persona que se siente feliz al lado tuyo, que siente una satisfacción de estar a tu lado, que tú eres el verdadero amor de la vida de él o de ella. Hay personas que lo han puesto a dudar, hay personas que le han dicho cosas, y tu persona especial, la verdad es que se ha enojado muchísimo por eso que le han dicho de ti. Se ha enojado muchísimo porque sabe quién eres tú, porque sabes que eres una persona fiel, que eres una persona firme, y que a pesar de los problemas y dificultades que ustedes han tenido como pareja, como relación, han sabido salir adelante. Que eres una persona que no se rancha, o como te digo, o no se para sobre esa línea y de ahí no se mueve. No, que eres una persona totalmente flexible, que sabe ver las cosas más allá y que sabe dar soluciones antes de problemas, de las dificultades. Tal vez hay personas que tienen envidia de esto y quieren estropear la relación de ustedes. Tal vez hay alguna persona que está interesado en tu persona especial o en ti. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo, y que quiere lo que tú tienes, lo que ustedes tienen en este preciso instante, en este momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, tengan mucho cuidado con la salud de ustedes. Va a haber uno de ustedes dos o los dos que se va a enfermar. Va a ser una situación delicada. Si de pronto estás teniendo síntomas en este momento, si tu persona especial está teniendo síntomas de alguna enfermedad, de alguna afección, bueno, este es el momento de actuar para que la cuestión no llegue a algo grave, a algo serio, algo que pueda, no sé, perjudicar vitalmente la integridad de alguno de ustedes dos o de los dos. Como relación, como pareja, otro nivel totalmente diferente. Mucho amor, mucha comprensión, mucha madurez, mucha compenetración. Igual esta situación de la enfermedad de ustedes también es una situación que los va a unir, a ustedes mucho más y los va a llevar a otro nivel totalmente diferente. Ustedes son personas bastante inteligentes, leales, y que, no sé, van a encontrar una solución totalmente maravillosa para esta cuestión de salud que se les va a presentar a ustedes. Entonces, actuar en este momento, actuar en este instante por la salud de uno de ustedes dos o de los dos. Bueno, no dejen eso para mañana, de pronto algo que podría resultar fatal para alguno de ustedes dos. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes y el tarot egipcio el día de hoy. Mira, este angelito es maravilloso. Tu éxito está en la fortaleza. Mira, en tu fortaleza, en la fortaleza de ustedes como relación, en ese amor que ustedes se tienen. Esa es la fortaleza de ustedes. Eso es lo que los lleva a ustedes adelante, y también lo que envían las demás personas, pero es algo contra los demás, contra lo que los demás no pueden. Bueno, entonces sigan fortaleciendo ese amor bonito, ese amor sincero, ese amor maduro que ustedes tienen en este momento. Mira, y esta es la carta del mago.
Esta carta me habla acerca del triunfo de ustedes ante cualquier tipo de adversidad, ante cualquier embate del destino, de la vida que ustedes puedan tener, pero tienen que actuar ya. Tienen que actuar en este momento por la salud de alguno de ustedes dos o de los dos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Les mando mucha luz, mucho amor y vamos para adelante con esa relación bonita que ustedes tienen. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas en este instante, en este preciso momento. Bueno, eres una persona líder, eres una persona que sigue adelante, que sale adelante, que tiene mucha determinación en el momento de tomar decisiones, pero mira que hay alrededor tuyo ciertas personas, ciertos personajes bastante envidiosas de ese liderazgo, de esa sabiduría que tú tienes, y a ratos te ponen a dudar mucho acerca de ti mismo, de tus capacidades. Pero mira, yo te digo que no dudes de ti, no es arrogancia, no es narcisismo ni nada de esto, sino que tú eres realmente una persona totalmente sabia. Mira, hay algo relacionado en tu familia, una mala noticia que ha llegado, muy seguramente relacionado con la salud de una persona muy cercana a ti, algún familiar tuyo que está muy enfermito, muy enfermita, y que es algo en lo cual deben prestar atención ustedes como familia, como grupo como grupo social, como grupo familiar. Deben prestar mucha atención a esa situación. En un futuro más bien cercano, mira, hay personas que te van a querer hacer la vida de cuadritos a ti y van a querer que tú dependas totalmente de esas personas. No permitas que eso suceda. Soluciona cualquier problema, dificultad que tú tengas con relación a tu trabajo, al área laboral donde tú te desempeñas. Soluciónala ya mismo. Ya no permitas que las cosas se vuelvan grandes. No permitas eso. Tú eres una persona muy sabia, muy certera en todas las decisiones que tú puedas tomar. Pero si tú dejas que esto avance, que no solucionas estas situaciones con estos personajes, podría ser algo que te podría perjudicar en tu futuro profesional, causarte mucha ansiedad, mucha depresión, muchas malas cosas totalmente negativas que te podrían bajonear en tu desempeño en todos los aspectos de tu vida. Entonces toma acción ya, en este momento, en este preciso instante, en este preciso momento. No dudes de ti, no dudes de tus capacidades, de lo que tú sabes, de lo que tú has logrado hasta este momento. No importa si tú eres una persona mayor o eres una persona joven, no importa. Tú eres una persona que sabe y que se sabe desempeñar bien en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dicen los angelitos y el tarot egipcio para ti el día de hoy. Mira, los sueños saben sobre el futuro. Bueno, vas a recibir una revelación, lápiz y papel al lado de tu cama, y el primer pensamiento que se te venga de tu sueño, el primer recuerdo, anótalo en ese papelito y lo usas en Google, en YouTube, y verás que ahí vas a recibir un mensaje súper especial de tus guías espirituales. Y el tarot egipcio te dice la carta de la magnificencia de manera invertida. Mira, esta me habla acerca de este problema que yo te estoy diciendo que se viene, que se podría venir, podría inclusive escalar a cuestiones legales, Esta carta te está invitando a mantener la calma, a actuar ya mismo, a corregir cosas ya mismo, a evitar cosas ya mismo y ten mucho cuidado con papeles que firmas ya, con cuestiones legales que tú llegas a estar firmando, porque también podrían estarte queriendo hacer alguna trampa. Los números de la suerte para ti: el número 10, el número 5, el número 3 y el número 2. Bueno, mucha luz y mucho amor para ustedes y tomar buenas decisiones. Vamos ahora a sacar una cartita, tres cartitas para ustedes que preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, esa cartita me está diciendo que tú tal vez estás viniendo de una etapa difícil con relación a tu economía, pero que era algo totalmente necesario en tu vida, porque era parte de una transmutación, de un cambio total en tu interior, de un cambio total de vida para ti. Era como una prueba, una tormenta antes de algo totalmente maravilloso que viene para ti. Bueno, investiga mucho acerca de la sanación de tu niño interior para que puedas, llevar esta cuestión de una mejor manera. Esta carta
es la carta del presentimiento del tarot egipcio. Mira, esta carta me está hablando acerca del triunfo, del logro, de la remuneración muy buena para tu negocio, para tu trabajo, para los esfuerzos que tú has tenido con respecto a esos negocios o a esas inversiones o la cuestión económica que tú estás desempeñando en este preciso momento. Tal vez las cosas no se ven muy claras ahora, pero viene algo totalmente bueno para ti. Los números de la suerte, el número 40, el número 8 y el número 16. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada. Y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir. Querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de describirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.